Bienvenidos a Todo Startups Televisión, la unidad audiovisual de todostartups.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la educación, las startups y las nuevas tecnologías, entre otras áreas. Todas ellas muy relacionadas con el mundo de la empresa. Hoy vamos a hablar precisamente de la empresa. Esto no estaba en mi libro de historia de la empresa. Curioso, llamativo el título, ¿verdad? Con fuerza. Es la última obra ensayística de Luis Ronda Zuloaga. La edita Almuzara y en ella el autor dibuja hasta donde la arqueología permite a los historiadores como él un mapa sobre la empresa como acicate o, si se quiere, como consecuencia directa del desarrollo de la economía en general. Eso que a los de letras nos es tan duro de asimilar, la economía, los números, las cifras, pero ejerce una poderosa influencia sobre nuestro día a día, como bien sabéis. Luis Ronda Zuloaga, que ya escribió antes también en la misma editorial Lecciones de Historia para la Empresa, trata de aproximar al lector una visión distinta de la economía y de la empresa. Bueno, más que distinta, lo que quiero decir es de una forma amena, accesible, siempre sin perder el hilo conductor de toda historiografía y, por supuesto, el rigor que se espera de un trabajo de estas características. Luis Ronda Zuloaga, muchas gracias por aceptar esta conversación con Todo Startups Televisión. Nos gusta llamarlo conversación más que entrevista. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, Luis Miguel. Muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Supongo, Luis, que todos los periodistas te estarán preguntando lo mismo desde que salió el libro al mercado. Y discúlpame la falta de originalidad, pero ¿qué es lo que no estaba en nuestro libro de historia de la empresa? La historia de la empresa es una asignatura que aparece ligada a la historia de la economía. Entonces, en este sentido, se desarrolla en principio en el mundo anglosajón, a principios del siglo XIX y más en el siglo XX, y sobre todo trata de las empresas a partir del Renacimiento y fundamentalmente a partir de la Revolución Industrial. Trata de analizar pues, el entorno económico, social, político, la tecnología, el entorno de recursos en el que se mueven las empresas, pero en esta última parte de la historia. Entonces, el libro yo he tratado de recoger en tres partes distintas. En una primera parte, cómo nacieron las primeras empresas, cómo evolucionaron las primeras empresas con las primeras civilizaciones. Esto es un enfoque un poco más novedoso que lo que es el que se da en la asignatura de una manera más regular hasta ahora. Luego hay una segunda parte del libro en el que se habla de las empresas más antiguas del mundo que todavía hoy en el siglo XXI mantienen una actividad. Y creo que esto también es algo que es muy sorprendente en general para el público que no es experto un poco en el mundo económico. Y luego ya hay una tercera y última parte del libro, más actual, relacionada con las empresas en el vertiginoso siglo XXI, por así decirlo. Aquí hago un enfoque un poco distinto, tratando de aprender de los errores y ver cómo los errores cometidos por algunos han influido en la realidad empresarial del siglo XXI. Luis, sacarnos de dudas. Me he quedado con esto. Una empresa que procede casi del neolítico, pero supongo, no lo sé. ¿Cuál es qué empresa la podemos observar ahora? Decías que todavía continúa. Te refieres con carácter general, no una marca, claro. Sí, esto es curioso. Las empresas más antiguas del mundo, hay un país por encima de todos que tiene un gran número de empresas que perduran todavía hoy. Este país es Japón, curiosamente. Ajá, ajá. Entonces, la empresa más antigua del mundo es una empresa japonesa de construcción que hoy forma parte como una división de un gran grupo de construcción japonés, y esta empresa pues sus orígenes están en el siglo, en la Edad Media, en la Baja Edad Media. Por ejemplo, en España, la empresa más antigua en España que hoy todavía mantiene su actividad es una empresa que se fundó en el siglo XIII, que la fundó el rey Jaime I el Conquistador en Zaragoza, y hoy en día es una cooperativa que se llama la Casa de Ganaderos, que todavía mantiene una actividad productiva y se dedica a lo mismo que empezó a dedicarse ya en el siglo XIII. Qué curioso, qué curioso. Un emprendedor, Jaume I el Conqueridor, ¿no? Jaime I el Conquistador. Tú eres ingeniero agrónomo, Luis, de formación.
En la tierra, aquella que en la antigua Mesopotamia experimentaba con los primeros cultivos, bueno, de cierta envergadura, podemos decir que está la génesis de toda actividad económica, ¿no? El terruño. Sí, la primera civilización, la primera gran civilización de la historia es Mesopotamia. Eh, a la hora de definir cuál es la primera empresa de la historia, hay que tratar un poco de centrar un poco las cosas, ¿no? Porque según lo que es la definición más estándar de las empresas hoy en día por cualquier organismo, hace falta una entidad jurídica para poder ser considerado como una empresa. Y esto de la entidad jurídica, pues realmente hay algunos indicios en el derecho romano, pero es sobre todo a partir del Renacimiento y de la Edad Media cuando se dota en los códigos de leyes de entidad de carácter jurídico, de carácter como persona jurídica a las empresas. Pero hay también unas definiciones de empresa más generales, entre ellas, por ejemplo, la que hace la Real Academia de la Lengua Española, en la que empresa se considera a cualquier organización que realiza una actividad productiva con un ánimo de lucro. Adquiriendo un poco esta definición más general de la Real Academia, creo que se puede hablar ya de empresas incluso antes de la aparición de las primeras civilizaciones en Mesopotamia. Los grupos de cazadores-recolectores que fueron surgiendo en la época paleolítica y que realizaban actividades productivas, como puede ser la caza, la pesca, la construcción de refugios, la recolección de frutos, de mariscos, etcétera, tenían una organización, una especialización en el trabajo, una transmisión de conocimientos al cabo del tiempo y en un sentido amplio y también un poco generoso, creo que se puede hablar como esos grupos de cazadores-recolectores como las primeras empresas de la historia. Muy interesante, se nota que eres profesor, qué bien lo explicas. Yo me quiero matricular contigo, ¿eh? Eres un buen docente, nos llega bien, nos comunicas bien. Siempre que se habla de economía, Luis, no podemos dejar de hablar de los ciclos de crisis, parecen compañeros inseparables, ¿no? La economía, la crisis. Imagino que siempre fue así a lo largo de la historia, que también hubo una crisis como la del petróleo, yo soy hijo del baby boom en los 70, siglo XX, o como la del 2008 en el Antiguo Egipto, incluso como la que estamos viviendo. Siempre ha habido crisis, ¿no? Que han acompañado a la creación de empresas, a la economía en general, ¿verdad? Siempre ha habido crisis. Las crisis yo creo que se repiten continuamente a lo largo de la historia. Siempre hay desajustes, sobre todo pues hay muchos factores que influyen en esto de las crisis. Quizá uno de los factores que más influye también es la ambición humana y las ganas de crecer o de enriquecerse también de los propios seres humanos, pero luego hay también factores externos, factores tecnológicos, factores de oferta y demanda que se repiten a lo largo de la historia y que dan lugar a estas crisis. Sí, sí. Y factores climáticos también, ¿verdad? Factores climáticos, sí, sí, el clima ha influido mucho, sobre todo en tiempos antiguos, ha influido mucho sobre lo que es la oferta y la demanda y ello ha provocado pues, este tipo de crisis. De hecho, hay grandes imperios que de alguna manera, no solo por el problema climático, pero sí que el problema climático pues, produce hambrunas o produce falta de recursos y eso dinamita un poco las bases de ciertos imperios en la antigüedad. El imperio Egipto y algunos otros imperios sufrieron un poco las consecuencias de estos cambios climáticos. Que fue siempre, o sea, a ver, ¿fue siempre igual de fácil o de difícil hacer empresa, ser empresario a lo largo de la historia? ¿O ha habido una época en la que era todo más fácil? No lo sé. Yo creo que siempre es difícil, o sea, yo creo que en el libro yo trato también hacer un poco de reivindicación del mundo de la empresa y de la labor del empresario, porque siempre es una labor ardua y una labor difícil. Gracias a los empresarios, creo que era Churchill un poco el que decía, hay mucha gente que ve al empresario como el lobo al que hay que cazar, la vaca, otros lo ven como la vaca a la que hay que ordeñar, y muy pocos ven que el empresario y las empresas son el caballo que realmente tira del carro. Si no hubiera empresarios, la actividad económica sería prácticamente imposible y el progreso un poco de la humanidad pues no se hubiera realizado en los términos que se ha realizado. Entonces, yo creo que el libro también pretende dar un poco ese mensaje de reconocimiento
de lo que es el mundo de la empresa en la sociedad actual y de lo necesario que es el mundo de la empresa en la sociedad actual, porque realmente es difícil y complicado estar al pie del cañón y mantenerse con una empresa sana durante años. No, no siempre se es justo u objetivo, yo diría, con los empresarios. Fíjate lo que le pasó a Winston Churchill, que acabas de citar. Perdió las elecciones después de ganar la Gran Guerra, ¿verdad? En fin, estas cosas que pasan. Luis, ahora que hace unos días se conmemoró aquella gesta, no la Gran Guerra, sino la del descubrimiento de América, se puede decir descubrimiento de América por Occidente, por no entrar en polémicas, ¿verdad? Porque ya estaba descubierto. Bueno, se puede decir que aquel momento fue la operación empresarial, comercial y económica más importante de todos los tiempos, o la colonización, por ejemplo, del siglo XIX lo habría superado, o el momento actual, no lo sé. Yo creo que hay muchos historiadores que hablan de tres momentos fundamentales desde el punto de vista de una revolución o de un salto cualitativo y cuantitativo en las relaciones económicas en la historia de la humanidad. La primera sería la revolución neolítica, el paso precisamente de esos cazadores, recolectores nómadas a los asentamientos en las ciudades, y a partir de ahí el desarrollo un poco de toda la economía que supuso la revolución de la edad del hierro y de la edad de bronce. Esa es una gran etapa de la humanidad. Luego está el descubrimiento de América. En el descubrimiento de América se rompen las fronteras, coincide también con el Renacimiento, una época de explosión cultural y del conocimiento en todos los sentidos, pero sobre todo la labor de los descubridores españoles y portugueses haciendo global, o sea, es la primera gran globalización del comercio por todo el mundo, pues es un gran momento y un momento también definitorio en lo que son las revoluciones económicas. Y luego el tercer punto en el que hay coincidencia es la revolución industrial, que se divide en dos fases en el siglo XIX y en el siglo XVIII, la primera y la segunda revolución industrial, en que ahí los conocimientos técnicos pues se imponen y hay un cambio cualitativo tremendo en lo que es la producción en masa y lo que es las grandes industrias, un poco ya como las conocemos en la actualidad. Recientemente ha habido cambios muy importantes y hay cambios muy disruptivos, como ha podido ser todo el boom de la industria informática, el boom de las comunicaciones con la generación de Internet. Yo creo que estamos todavía muy cerca de estos momentos, hablando de un espectro amplio a nivel histórico, para cuantificar realmente el impacto que están teniendo un poco los acontecimientos que se suceden, además, de una manera muy rápida en este siglo XXI. Dando un poco de tiempo para poder analizar estos acontecimientos recientes, los otros tres periodos que he mencionado creo que son los grandes momentos de disrupción económica a lo largo de la historia de la humanidad. Este periódico, Todo Startup, se fija muy detenidamente en los emprendedores, esos futuros empresarios. Es un atrevimiento, Luis, decir que los emprendedores hacen más por la empresa y la economía que las grandes multinacionales. Te lo voy a preguntar de otro modo. ¿En qué lugar debemos colocar al emprendedor, casi siempre anónimo, en la historia de la empresa, en la historia de la economía en general? Yo creo que siempre ha habido un emprendedor. O sea, no es imposible que ninguna gran empresa haya surgido por sí sola. El mundo del emprendimiento es básico y más cuando se trata de correr realmente el riesgo que una empresa debe de correr. O sea, las grandes corporaciones muchas veces tienen una maquinaria muy lenta a la hora de implantar ciertas innovaciones o de adquirir nuevos mercados, acceder a nuevos mercados. Es verdad también que las grandes corporaciones tienen muchísimos más recursos que lo que tiene un emprendedor cuando empieza, pero esa ilusión, esas ganas de emprender y ese riesgo en el cual se juegan ellos pues su propio futuro, es imposible que lo tengan las grandes corporaciones. Entonces, siempre detrás de cualquier empresa, en los inicios, ha habido siempre un emprendedor. Entonces, en este sentido, yo creo que esto no ha cambiado y sigue siendo de esta manera. Volviendo sobre Winston Churchill, podríamos, en fin, no sé, equiparar, poner como lema del empresario, del emprendedor, aquello de sangre, sudor y lágrimas. A fin de cuentas, definiría muy bien al emprendedor, al empresario, tal cual lo cuentas. Con la irrupción de las nuevas tecnologías, de Internet,
¿Va a cambiar mucho el modelo empresarial y económico del futuro en el medio y largo plazo? ¿O esto es lo de siempre? O sea, uno vende lo que crea y el otro compra. Así de fácil. Pero se conjugan estas dos ideas, Luis Miguel. Es verdad que al final todo es cuestión de oferta y demanda, de poner en el mercado unos productos y servicios, pero realmente la disrupción que estamos viendo con la generalización del comercio electrónico y de las tecnologías, ahora se habla mucho de las tecnologías 4.0, sí que está condicionando totalmente lo que es el comercio y las relaciones comerciales. Y yo creo que además esta crisis médica con la pandemia del COVID-19 pues ha acelerado un poco todo este proceso de digitalización y de cambios en el comercio. Yo creo que es una realidad, pero es verdad que al final los básicos están ahí. O sea, cualquier empresa tiene que cubrir una necesidad y tiene que aportar valor. Si no, no vale de nada los productos y los servicios que pueda poner en el mercado una empresa. Entonces, de esa combinación adaptada a la realidad, a las nuevas tecnologías y a los recursos que hay en los mercados, es como van avanzando y cómo se va adquiriendo y se van configurando las empresas a lo largo de la historia. Por cierto, Luis, leo en la reseña de tu libro que la primera huelga documentada tuvo lugar durante las obras del Valle de los Faraones en el Antiguo Egipto. ¿Qué se sabe de aquello? Porque imagino que sindicato no había tal y como lo entendemos hoy, ¿verdad? Sí, es un hecho muy curioso. El faraón Ramsés III, alrededor del 1160 antes de Cristo, sufrió en sus propias carnes lo que es la primera huelga de la historia. Y fue protagonizada por los trabajadores de un poblado de Ir el Medina, que fue creado por otro faraón, Tutmosis I, en el 1500 antes de Cristo, para los mejores artesanos y constructores de Egipto que trabajaban en el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Para evitar los saqueos de estas tumbas, estos trabajadores, el faraón Tutmosis I, decidió agruparlos en un poblado, que estuvieran allí concentrados y tenerlos más controlados para que realizaran sus obras y luego no fueran asaltadas estas tumbas. Entonces este poblado prolongó su existencia por más de 500 años y en tiempos de Ramsés III Egipto atravesaba por una época un poco de carencia, que eran los primeros indicios de la decadencia ya del Imperio Egipto en su época más moderna. Se hablaba de los famosos pueblos del mar que estaban haciendo incursiones y cuestionando el poderío militar de Egipto, pero también se habían sucedido, antes hablábamos del clima, algunas hambrunas que hacían escasez, o sea, producieron una escasez sobre los alimentos. También el gasto del faraón pues, en estas obras del Valle de los Reyes y en otros proyectos pues hacía que las arcas del Estado estuvieran también débiles. Y en ese contexto los trabajadores de El Medina no recibían su salario, que muchas veces era pagado en pan, que el propio pan se podía luego intercambiar por otros bienes y servicios. Entonces hay un escriba que documentó toda esta situación en un documento que hoy está en el Museo Egipcio de Turín, en Italia, y que es conocido como el Papiro de la Huelga, que documenta perfectamente un poco todos estos hechos. Muchas gracias, Luis Ronda Zuloaga, por abrirnos apetito sobre esta obra, realmente muy interesante. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Hasta pronto, hasta tu próximo libro. Muchas gracias, Luis Miguel, encantado. Todo Startups es propiedad del grupo educativo que conforman la Escuela de Negocios Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto, emprendiendo, leyendo también, como no podría ser de otro modo.